Muy buenos días, les habla la jefe Jennifer Roberto. En esta oportunidad de nuestras jornadas de educación continuada, vamos a socializar la resolución de conflictos. El objetivo de la capacitación, pues nuestra actividad laboral cotidiana no está exenta de situaciones conflictivas, motivo por el cual se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas y resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. ¿Qué es un conflicto? Es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar posteriormente enfrentamientos generalmente entre dos partes o pueden ser también por intereses, valores y pensamientos y se observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas. Para que se pueda desarrollar o presentar un conflicto, debe haber una figura antagónica, debe existir un choque y presenciarse o presentarse una lucha. Deben estar presentes la oposición de intereses entre dos o más personas y creer que las aspiraciones de ambas partes no pueden alcanzarse al mismo tiempo. Debemos tener en cuenta que todo conflicto se manifiesta a través de un antagonismo, posiciones opuestas, dilemáticas y rivales. Si las partes en conflicto pudieran prescindir una de la otra, el conflicto dejaría de existir. El antagonismo se origina porque las partes no perciben, no sienten y no valoran de la misma manera. Y el antagonismo es un conflicto que impide el trabajo conjunto y o complementario entre ambas partes para resolver el problema y objetivos que los convocan. El conflicto se distingue como un fenómeno social. Los nuevos enfoques se basan en el concepto de que el conflicto es inevitable y es parte integral del proceso de cambio de las personas. De hecho, es útil que exista cierto grado de conflicto y el conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación. Los elementos del conflicto. ¿Qué figuras forman parte del conflicto? Las partes son quienes chocan o se enfrentan, los intereses y las necesidades de cada parte, las causas o motivos que desencadenan el conflicto, las emociones y estados de ánimos que surgen y las creencias y valores que están en juego. La naturaleza del conflicto. Los conflictos son cíclicos, pueden darse por periodos y pueden ser dinámicos. Se presenta el conflicto y este cambia en virtud del desarrollo del conflicto. Y en los conflictos hay situaciones de escalamiento, cuando hay tendencia a volverse cada vez más el conflicto, y también hay un descenso, tendencia a la disminución del conflicto. Clases de conflictos. Los conflictos pueden ser competitivos. Los conflictos competitivos hacen referencia a la victoria de una parte y esta victoria está condicionada por la derrota total de la otra figura. Los participantes siguen una serie de normas establecidas y los participantes tienen miedo a perder. Los conflictos perturbadores. En los conflictos perturbadores se pierde el centro por el cual se está peleando. Las partes ya no saben hacia dónde se dirige el problema ni cómo salir de él. Los participantes no siguen una serie de normas establecidas
y no les preocupa ganar. Lo que buscan es disminuir, mitigar, dañar o expulsar al contrario. Los conflictos reales. Estos se basan en diferencias bien conocidas y entendidas por las partes, no provoca conductas agresivas y las partes saben que tienen un problema y buscan la resolución del mismo. Conflictos irreales. Estos se basan en una comunicación errónea donde las partes tienen una percepción equivocada y se presentan por malentendidos. El conflicto no existe, pero las partes lo perciben como real. Y es muy importante que en los conflictos irreales se deba restablecer una comunicación asertiva para solucionar el problema. Conflictos funcionales. Son naturales y cotidianos para las partes. Es un problema que deben solucionar como parte de sus funciones. Los conflictos funcionales promueven la creatividad y el trabajo en equipo y las partes tienen como finalidad la solución del problema. Los conflictos disfuncionales. En los conflictos disfuncionales, las partes pierden el enfoque objetivo del problema y lo manejan emocionalmente, impidiéndoles el desarrollo normal y cotidiano de sus actividades. Los conflictos disfuncionales provocan angustia, malestar y falta de creatividad y afectan el desarrollo cotidiano de la vida laboral. Conflictos agresivos. En este tipo de conflicto, las partes buscan perjudicar, eliminar o destruir a la otra parte. En los conflictos agresivos, una de las partes tiene intención de generar daño y su finalidad es la eliminación del oponente. En los conflictos no agresivos, las partes no tienen conductas agresivas, tienen un conflicto que resolver con respeto y cordura. En este tipo de conflictos, las partes no tienen intención de generar daño y el agravio se realiza sin voluntad o intención de las partes. Los conflictos flexibles. En este conflicto, las partes son conscientes de que tienen un conflicto que resolver y su postura les permite generar acuerdos. En este tipo de conflictos, las historias narradas por las partes son abiertas y las partes tienen posturas flexibles para llegar a la resolución del conflicto. En los conflictos inflexibles, las partes mantienen una postura que no permite la negociación, no aceptan que pueden perder algo que pretenden. Las historias narradas son cerradas, la comunicación no es asertiva y nos encontramos con unas figuras con unas posturas rígidas y con poco lugar a las alternativas para la resolución. En relación a los tipos de conflicto, nos encontramos con el conflicto intrapersonal. El conflicto intrapersonal surge como consecuencia de insatisfacción y contradicciones dentro de las personas. Este tipo de conflicto remite al conflicto interior con uno mismo. El conflicto interpersonal hace referencia a los conflictos que existen entre dos o más personas porque se presentan intereses, necesidades, opiniones y valores opuestos, o bien aspectos socioemocionales que generan el conflicto.
Este surge entre las personas porque tienen diferentes intereses, creencias, valores, normas. Se ejecuta o se desarrolla por falta de empatía y nula comunicación. El conflicto organizacional. Este tiene lugar entre las diferentes áreas u objetivos aparentemente opuestos. El conflicto organizacional surge de problemas vinculados con el trabajo y las relaciones entre grupos e individuos. El problema en el conflicto. El conflicto puede ser por la presencia de problemas sustantivos o por la presencia de problemas emocionales. Los problemas sustantivos hacen referencia a desacuerdo entre las partes. Ante la presencia de un conflicto por problemas sustantivos, se va a requerir la negociación y la solución del conflicto. Cuando el conflicto está presente por problemas emocionales, se basa en que las partes hay mal manejo de las emociones. Hay presencia de ira, desconfianza, temor. Y es muy importante que la resolución del conflicto requiera de reestructurar las emociones, lograr una percepción adecuada de nuestras emociones, evaluación de las emociones y tratar las emociones de manera adecuada. El problema en el conflicto también se puede presentar según la veracidad de este conflicto. Puede ser por conflictos reales, cuando hay diferencias de algún tipo entre las partes. Este conflicto real debe ser abordado y debe ejecutarse la solución del mismo. Por conflictos irreales o imaginarios, este tipo de conflicto generalmente es producto de malos entendidos. No existe la voluntad de aclarar la información entre las partes y no hay capacidad de resolución del mismo. Y también nos encontramos en nuestro escenario con conflictos desde el punto de vista inventados. También son generados producto de malentendidos. La ejecución de este o el desarrollo de este conflicto se realiza de manera consciente por las partes o una de las partes, y en este se presenta la intención de generar daño. También el conflicto o el problema en el conflicto puede desarrollarse según las partes. De manera intrapersonal, o el conflicto intrapersonal se genera de forma interna, está presente en la mente del individuo y hay capacidad de resolución del mismo. El conflicto interpersonal se ejecuta o se desarrolla por la interacción entre las personas. Este tipo de conflicto interpersonal aparece de forma rápida y la causa predispone a malos entendidos. Pero también estamos ante la presencia de conflictos de manera intragrupal. Se genera o se presenta entre miembros de un grupo, tiene una finalidad y es desestabilizar el grupo, y este conflicto afecta la eficacia y la operatividad del grupo. Las causas del conflicto. ¿Qué genera el conflicto? Puede presentarse por conflictos con uno mismo, necesidad o deseo no satisfecho, por percepciones equivocadas, por poca o manejo de poca información, por presentar o tener expectativas muy bajas o altas, y diferencias en estilos de personalidad, raza y género. Al estar presente el conflicto, las partes involucradas reaccionan de la siguiente manera. Puede presentarse retraimiento, puede haber persuasión, presión, conciliación, negociación
y la solución del problema. Vale la pena recordar o tener presente que el conflicto puede ser destructivo cuando controla toda nuestra atención, destruye el autoconcepto, divide personas y reduce la capacidad de cooperación y conduce a un comportamiento destructivo. Pero tener presente que el conflicto puede ser constructivo cuando involucra personas para resolver el problema, causa una comunicación auténtica, asertiva y lineal entre las partes, ayuda a liberar emociones, ansiedad, intenciones, desarrolla la cooperación y el deseo de aprender de otros y ayuda a desarrollar el entendimiento y la destreza de las partes. El conflicto, como ya sabemos, es inevitable y forma parte de nuestra vida, motivo por el cual es considerado un fenómeno social. Pero también se manejan estrategias o estilos de cómo las partes manejan el conflicto. Nos encontramos ante un estilo de manejo de conflictos desde el punto de vista de competitivo, forzar. El estilo de forzar el manejo de conflicto tiene una finalidad y es perseguir objetivos personales a costas de los otros. Estamos ante el estilo colaborador. Ambas partes buscan satisfacer los intereses de cada uno. El estilo de compromiso. Hay negociación, acuerdos o renuncias parcial de los intereses de ambas partes. El estilo de acomodarse. Hay disposición de valorar los intereses de la contraparte más que los propios. Y el estilo de manejo de conflicto de evitar. En este estilo no se enfrenta o posterga los problemas y son por conflictos implícitos. El estilo competitivo. El objetivo es ganar a toda costa y hacer valer la posición de uno mismo. En este estilo es vital que las cosas se hagan como uno quiere, aunque exista el riesgo de quedar mal o de romper alguna relación. Lo que cuenta en este estilo de conflicto es aferrarse a una idea y tratar de salirse con la suya, especialmente cuando uno está convencido de que su posición es la más aceptada y conveniente para todos. Y este estilo de conflicto es mejor utilizarlo con moderación. El estilo complaciente. Actuamos así cuando estamos más pendientes de los problemas y preocupaciones de los demás que de nuestros propios intereses. Y como resultado nos acomodamos y cedemos en la resolución del conflicto. Y es muy importante preguntar cuáles son los motivos por los cuales cedemos o por qué cedemos en este estilo de manejo de conflicto. Cuando conservar la relación entre las partes es sumamente importante, por deferencia, por aprecio, generosidad, obediencia, por evitar un daño mayor o porque la otra parte está en plan intransigente, se maneja este estilo de conflicto, de manejo de conflicto. El estilo evasivo. Como puedes imaginar, consiste en actuar de forma esquiva y no afrontar el conflicto. Se actúa de forma evasiva cuando se considera que no es el momento ni el lugar adecuado para tratar el conflicto. Cuando esto sucede, lo aplazamos, damos un rodeo o ponemos en cualquier pretexto para evitar la resolución del mismo. También cuando nos sentimos en desventaja o pensamos que no saldríamos beneficiados porque corremos el riesgo de terminar cediendo. Y con este estilo de manejo no es lo que se quiere. Los asuntos incómodos y embarazosos también son firmes candidatos a ser aplazados en este manejo de conflicto. El estilo colaborador.
En esta forma de manejar los conflictos, se procura dar con una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. Por supuesto que hay que trabajarlo, hay que trabajar la paz, y esta no llega por arte de magia, sino que se requiere aplicar unas estrategias como es escuchar de forma activa, intercambiar información para conocer cada punto de vista y que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de defender su posición. Es el estilo preferido cuando ambas partes quieren conservar en buen estado su relación, y también para los casos en los que hay tiempo de sobra para encontrar la solución adecuada y que todos ganen. El estilo comprometido. A medio camino entre el estilo complaciente y competitivo, pero no tan colaborador como el estilo mencionado anteriormente, encontramos el estilo comprometido. El concepto en este manejo podría ser ni para ti ni para mí. Se utiliza para llegar a una solución intermedia en la que todos han cedido un poco. En principio no es lo que hubiera deseado las partes o una de las partes, pero es una solución aceptable que puede estar presente. Entonces, en este cuadro comparativo podemos observar los estilos de manejo. El estilo complaciente muestra un comportamiento pasivo y la resolución sería: tú ganas, yo pierdo. Y se puede observar que en este estilo de manejo hay alto interés por las necesidades de los demás. En el estilo colaborativo se presenta también un comportamiento pasivo para el manejo del conflicto y el objetivo es tú ganas, yo gano. Y en este estilo hay alto interés por las necesidades de las demás y por las necesidades propias. En el estilo impositivo se evidencia un comportamiento agresivo. El objetivo en este estilo es tú pierdes, yo gano, y se evidencia que hay un alto interés por las necesidades propias. El estilo evasivo cuenta con un comportamiento pasivo para la resolución del mismo. El objetivo se basa en tú pierdes, yo pierdo. Acá se evidencia que hay poco interés por las necesidades de los demás y las propias. Motivo por el cual el estilo negociador, que se basa en un comportamiento asertivo, que el objetivo es ganar en parte, ganas en parte y gano en parte. Motivo por el cual es el estilo de manejo de conflicto ideal para lograr la resolución de los conflictos. Se hace importante en esta capacitación tener en cuenta las técnicas para evadir o resolver los conflictos. Ante todo es primordial reconocer el conflicto. Debemos establecer metas ante la presencia del conflicto, establecer una comunicación frecuente, comunicar las preocupaciones de las partes, no impedir que existan desacuerdos, mantener el ego fuera de los estilos de manejo y discutir las diferencias generadas o presentadas de manera correcta. Cuando se presenta un conflicto intrapersonal, ¿sí? Un conflicto con uno mismo, ¿cómo podríamos manejarlo? Ante todo, esta parte involucrada debe ser responsable de identificar la presencia del conflicto. Discutir el conflicto con una persona de confianza o escribir la situación. Identificar qué se puede hacer con relación al conflicto y se conoce como un periodo de enfriamiento. Y posterior tomar la decisión o la acción de la resolución del conflicto. Cuando estamos ante el conflicto interpersonal, manejo de conflictos con otros, ¿qué estrategias generales podríamos aplicar? Reflexionar lo siguiente: a menudo no nos gusta de otros lo que nos desagrada de nosotros. Debe controlarse usted
discernir en un lugar privado de ser posible, escuchar y no interrumpir a menos que usted quiera que se le clarifique la información y verificar que lo que escuchó lo entendió. Fallas en el manejo de conflicto. Rebelarse ante alguna de las partes, no controlarse. Otras estrategias para el manejo de conflicto con otros es mencionar en lo que estás de acuerdo y en lo que estás en el desacuerdo, trabajar en el conflicto y no focalizarnos en la persona o en la parte involucrada, identificar una acción posible de resolución, escuchar y no interrumpir a la persona y si continúa la situación, comunicarlo a una persona que sirva como mediador. Estrategias para favorecer el manejo de conflicto. Importante, saber escuchar, enfrentar el conflicto de la mejor manera, fomentar una actitud mental y emotiva de ganar-ganar, tener disposición a la tolerancia con la asertividad y buscar desahogo al expresar los propios sentimientos, evitando los extremos. Es muy importante reprimir las emociones y luego explotar. No forma parte como estrategias para favorecer el manejo de conflicto. Otras técnicas para el manejo de conflictos son analizar y diagnosticar los problemas, reconocer las actitudes que generan el conflicto, buscar alternativas de solución, desarrollar habilidades de negociación, recurrir a la negociación y arbitraje. Por eso es tan importante la mediación o la presencia de un mediador y practicar técnicas de relajación para serenarse y mantener el control de las emociones. 5 tips para resolver conflictos en el lugar del trabajo. En el desarrollo de nuestra vida laboral, el conflicto intergrupal está presente. Y por eso es muy importante, 1, ser específico. Cuando formules tu queja, sé claro y conciso. Si tienes algún problema con un compañero de trabajo, ve directo a lo que te genera molestia. Evita comunicación inadecuada como chisme o hablar con otros compañeros de la persona en conflicto. Otro punto importante o tips es no lo tomes personal. Los conflictos suelen suceder por cuestiones laborales más que por situaciones personales. No veas el problema como tú versus los otros, más bien como nosotros versus el problema. Una tercera estrategia o tip sería ser abierto y escucha. Pueden existir circunstancias que molesten a tus compañeros de trabajo. Si escuchas sus observaciones, podrás tener la oportunidad de crecer personalmente y de corregir tu conducta. No vayas directo a tu superior. Al hacer esto, das la impresión de ser una persona incapaz de resolver los problemas con sus compañeros de trabajo. Intenta hablar con la persona en privado, con una comunicación adecuada, asertiva, respetando y resolver los conflictos. Y otro tip sería, no solo eres tú. Recuerda, tus compañeros de trabajo pueden tener buenos y malos días. Si sientes que uno de tus compañeros no se encuentra de buen ánimo, recuerda que tú también has tenido esos momentos. No todos los días son perfectos, motivo por el cual un tip para resolver los conflictos es ser empático con nuestros compañeros de trabajo. Gracias por tu atención, confiando que esta socialización puedas ponerla en práctica.